¿Alguna vez te has preguntado quiénes fueron los guerreros más temibles de la historia? Hombres y mujeres cuya sola mención helaba la sangre de sus enemigos. Hoy nos embarcaremos en un viaje épico a través del tiempo para conocer a las fuerzas de combate más letales que el mundo ha visto. Desde ejércitos que cambiaron el mapa del mundo hasta individuos cuya leyenda perdura hasta nuestros días. Prepara tu escudo y afila tu espada, porque esto va a ser legendario. Comenzamos nuestro viaje en las vastas estepas de Asia Central, hogar de los mongoles. Bajo el liderazgo del legendario Genghis Khan, este pueblo nómada se convirtió en una imparable maquinaria de conquista. ¿Su secreto? Una combinación letal de maestría ecuestre y arquería. Un guerrero mongol podía disparar flechas con una precisión mortal mientras galopaba a toda velocidad, una habilidad que parecía casi sobrenatural para sus enemigos. Pero no solo eran jinetes excepcionales, sus tácticas eran revolucionarias. Usaban la movilidad como su principal arma, realizando ataques relámpago, fingiendo retiradas para atraer a sus adversarios a una trampa, y luego rodeándolos con una lluvia de flechas. La táctica del enjambre, donde pequeñas unidades móviles atacaban desde todas direcciones, desorientaba y aniquilaba a ejércitos mucho más grandes y pesadamente armados. Además, los mongoles eran maestros de la guerra psicológica. Su fama de crueldad les precedía, a menudo provocando que ciudades enteras se rindieran sin luchar, aterradas ante la perspectiva de enfrentar su ira. Su imperio se convirtió en el más grande de la historia, un testamento de su increíble poder militar. Ahora viajemos a la antigua Grecia, a una ciudad-estado que vivía y respiraba para la guerra, Esparta. Los espartanos no eran un ejército de masas, sino una hermandad de élite. Desde los 7 años, los niños eran apartados de sus familias para ingresar en la agogé, un sistema de entrenamiento brutal diseñado para forjar al soldado perfecto. Soportaban hambre, frío y castigos físicos extremos para eliminar cualquier debilidad. El resultado era un guerrero con una disciplina de hierro, una resistencia sobrehumana y una lealtad inquebrantable a sus compañeros y a su polis. Su principal formación de combate era la falange, un muro de escudos y lanzas casi impenetrable. En el combate cuerpo a cuerpo, con sus espadas cortas, eran simplemente incomparables. La batalla de las Termópilas, donde un pequeño contingente liderado por el rey Leónidas contuvo al gigantesco ejército persa, es el ejemplo más icónico de su valor y pericia táctica. Para un espartano no había mayor honor que morir en batalla, y volver a casa sin su escudo era la mayor de las deshonras. Eran la encarnación de la disciplina militar. Cruzamos el mundo hasta el Japón feudal, para encontrarnos con una de las clases guerreras más icónicas de la historia, los samuráis. Más que simples soldados, eran una élite militar y aristocrática que seguía un estricto código de honor conocido como el Bushido, el camino del guerrero. Este código regía cada aspecto de sus vidas, enfatizando la lealtad, el coraje, la compasión y sobre todo el honor. Un samurái vivía preparado para morir en cualquier momento. Su alma residía en su espada, la katana, una obra de arte forjada con una técnica incomparable y capaz de cortar a un hombre en dos de un solo tajo. Pero su habilidad no se limitaba a la espada. Eran también arqueros consumados, capaces de disparar desde a pie o a caballo, y jinetes expertos. Su armadura, aunque imponente, estaba diseñada para permitir una gran movilidad en el campo de batalla. Un duelo entre samuráis era un espectáculo de habilidad, precisión y concentración mortal. Su legado no es solo de guerra, sino de una filosofía de vida que ha influido en la cultura japonesa durante siglos. Desde las frías tierras del norte, surgen los vikingos, los señores del mar. Su nombre se convirtió en sinónimo de terror en toda Europa durante casi 3 siglos. Eran navegantes excepcionales. Sus drakars, barcos largos, rápidos y de poco calado, les permitían no solo cruzar los océanos, sino también remontar ríos y atacar lugares que se creían seguros en el interior. Sus incursiones eran rápidas y brutales.
Aparecían sin previo aviso, saqueaban con una ferocidad inaudita y desaparecían antes de que se pudiera organizar una defensa eficaz. En combate, eran guerreros formidables, armados con hachas de guerra que podían partir un escudo de un solo golpe, espadas y lanzas, luchaban con una furia casi salvaje. La imagen del vikingo corpulento con su escudo redondo y su hacha es una de las más potentes del imaginario guerrero. Pero no eran solo brutos, también eran comerciantes, exploradores y colonos que llegaron hasta Norteamérica siglos antes que Colón. Su impacto en la historia europea fue profundo y duradero. Nos trasladamos ahora al corazón del poderoso Imperio Otomano para conocer a su fuerza de élite, los jenízaros. Originalmente formados por jóvenes cristianos capturados en los Balcanes, eran criados como musulmanes y sometidos a un estricto entrenamiento militar y una disciplina férrea. Se les prohibía casarse o tener otros oficios. Su única familia era su unidad y su único padre, el sultán. Esta devoción absoluta los convertía en un cuerpo de infantería increíblemente leal y eficaz. Fueron una de las primeras fuerzas militares en adoptar masivamente las armas de fuego, como los mosquetes, lo que les dio una ventaja decisiva en el campo de batalla. Su combinación de disciplina, entrenamiento riguroso y armamento avanzado los hizo temibles. En los asedios eran implacables y en batalla abierta, su potencia de fuego y su cohesión eran legendarias. Durante siglos, los jenízaros fueron la punta de lanza del ejército otomano, clave en la expansión y defensa de uno de los imperios más duraderos de la historia. Pero la historia no solo está hecha de ejércitos, sino también de individuos extraordinarios. Conozcamos a Simo Häyhä, un granjero finlandés que se convirtió en la pesadilla del Ejército Rojo durante la Guerra de Invierno de 1939. Apodado la Muerte Blanca, este francotirador es considerado el más letal de todos los tiempos. Usando un simple fusil sin mira telescópica para no delatar su posición y camuflado perfectamente en los paisajes nevados de su tierra natal, acumuló más de 500 bajas confirmadas en menos de 100 días. Su conocimiento del terreno, su paciencia infinita y su puntería sobrenatural lo convirtieron en un fantasma que sembraba el pánico entre las tropas soviéticas, quienes llegaron a lanzar ataques de artillería solo para intentar eliminarlo. Simo Häyhä demostró que un solo hombre, con la habilidad y la determinación correctas, puede ser tan efectivo como un batallón entero. Retrocedamos en el tiempo hasta el siglo de oro español para encontrarnos con una figura casi mitológica, Diego García de Paredes, conocido como el Sansón de Extremadura. Este soldado español fue la definición de un héroe de guerra. Su fuerza física era legendaria. Se decía que podía detener un carro en marcha con una sola mano. Participó en incontables batallas por toda Europa, ganándose una reputación de invencibilidad. Los relatos cuentan que en una ocasión defendió un puente él solo contra un destacamento de soldados franceses, y que en otra, armado solo con su enorme espada, se abrió paso a través de las líneas enemigas. Su récord en duelos era impecable. Era un hombre que vivía para el combate, un duelista consumado y un líder que inspiraba un coraje increíble en sus hombres. Su vida parece sacada de una novela de caballerías, pero fue un guerrero de carne y hueso cuya fama trascendió fronteras. Y cómo no mencionar a uno de los mayores genios militares de la historia, Alejandro Magno. Con solo 20 años, heredó el reino de Macedonia y en poco más de una década forjó uno de los imperios más grandes del mundo antiguo, extendiéndose desde Grecia hasta la India. Alejandro nunca perdió una batalla. Su brillantez táctica era inigualable. Sabía leer el campo de batalla como nadie y sus audaces maniobras, como la carga de la caballería de compañeros que él mismo lideraba, rompían las formaciones enemigas más sólidas. Pero no era solo un estratega de retaguardia, siempre luchaba en primera línea, compartiendo los peligros con sus soldados. Esta valentía le ganó la devoción absoluta de su ejército. Desde la batalla de Gaugamela hasta las impenetrables fortalezas de Asia, su genio y su coraje lo llevaron a la victoria una y otra vez,
convirtiéndolo en una leyenda inmortal. Finalmente, hablemos de dos grupos legendarios cuya fama roza el mito. Primero, los inmortales persas. Eran la guardia personal del emperador Aqueménida, una fuerza de élite de exactamente 10.000 hombres de infantería pesada. Se les llamaba inmortales, porque su número nunca disminuía. Si uno caía en batalla, era reemplazado inmediatamente, creando la ilusión de que eran invencibles e inmortales. Su entrenamiento era impecable, y su equipo, lujoso y distintivo, estaba diseñado tanto para intimidar como para proteger. Y por otro lado, los berserkers vikingos. Estos eran campeones que luchaban en un estado de trance furioso, conocido como Berserkergang. Se decía que entraban en batalla sin armadura, mordiendo sus escudos y aullando como bestias, inmunes al dolor y con una fuerza sobrehumana. Inspirados por el dios Odín, eran la tropa de choque, la fuerza terrorífica que rompía las líneas enemigas con su furia desenfrenada. Aunque parte de su historia está envuelta en la leyenda, su existencia como guerreros de élite que usaban la furia como arma es un hecho aterrador. Estos son solo algunos de los guerreros más temidos que han caminado sobre la tierra. Su legado nos recuerda que la historia de la humanidad también es la historia de la guerra. ¿Qué guerrero te ha impresionado más? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Hasta la próxima.